¿Qué tal amigos? Reciban un saludo cordial de parte del profe Willow. Hoy viernes 6 de diciembre de 2019 vamos a trabajar haciendo este video de vectores dedicado a todos mis estudiantes de los primeros de bachillerato que el día lunes y a lo largo de la próxima semana rendirán la prueba correspondiente al segundo parcial. Comenzaremos diciendo que los vectores no son más que magnitudes que poseen módulo, dirección y sentido. ¿A qué se denomina módulo? Aquella parte del vector que consta de un valor numérico y unidad de medida. Como ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, fuerza y además otras magnitudes que en un futuro estudiaremos. Para expresar un vector tenemos cuatro formas: coordenadas rectangulares, las bases unitarias y j, las coordenadas polares y las coordenadas geográficas. Empecemos por las coordenadas rectangulares. Esta quizás es la más fácil o la más común para alguien que recién va a empezar a ver vectores, porque es prácticamente un símil a representar un punto en el plano cartesiano. La nomenclatura: siempre que veamos una letra mayúscula con una flecha encima, vamos a leer vector A en este caso. Como cualquier punto en el plano va a tener su componente en X, que va a ser el primer valor que aparece, en este caso será componente en X del vector A. El segundo valor va a ser la componente en Y del vector A, y entre corchetes va a aparecer la unidad de medida. Acá un ejemplo ya con números: el vector A es igual a 5 y menos 4 y la unidad es del metro. No olvidar que cada componente tiene la misma unidad de medida que su vector. Entonces, la componente A en X del vector A va a ser 5 metros y la componente en Y del vector A va a ser menos 4 metros. De forma gráfica, escogemos una escala. Como son valores pequeños, podemos usar la escala 1, 1. Dice que es 5, 4. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el punto en el plano. Entonces, 5 en X y menos 4 en Y. Ubicamos el punto. Hasta ahí nada nuevo. El vector no es más que la flecha que une al origen con dicho punto, que es esta en color naranja, y sobre la flecha escribimos el nombre del vector. Entonces, esto es la forma más simple de expresar vectores. Vamos con las bases unitarias. Este tiene un formato diferente, aparecen las letras IJ, BXY, BYJ, y la unidad entre corchete. Es importante siempre hacer la relación: la componente en X con Y y la componente en Y con J. Ya con valores, el vector B es igual a menos 30Y más 40J. Haciendo una analogía, Bx va a ser igual a menos 30 y By va a ser igual a 40. Nuevamente, las componentes de un vector tienen la misma unidad que el vector, es decir, en este caso metros sobre segundo. En cambio aquí, al ser ya valores más grandes y no contar con un espacio dentro del cuaderno del papel que se usa, es importante el uso de la escala. Entonces hemos escogido la escala de 1 centímetro igual a 10 metros sobre segundo. Es decir, para que se entienda de una forma más fácil, en vez de contar cada centímetro de 1 en 1, lo haremos de 10 en 10. Graficamos el vector. Tenemos menos 30y, entonces repetimos, como la escala es 1 a 10, contamos de 10 en 10. Entonces, menos 10, menos 20, menos 30. Y en Y vale 40. Nuevamente, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Y lo mismo. Ubicamos el punto en el plano. Unimos ese punto con el origen. Y ponemos la flecha al final. Y escribimos la letra B, en este caso, que es el nombre de nuestro vector. Continuamos con las coordenadas polares. Aquí, en cambio, aparece una nueva figura. Es este símbolo, que representa el módulo del vector C. En otras palabras, es la longitud de la flecha del vector. Y teta es un ángulo que le va a dar la dirección. Como tenemos 4 cuadrantes, dependiendo del valor del ángulo teta, el vector se ubicará en el cuadrante respectivo. En este cuadrito, de 0 a 90 grados, de ser ese el rango del ángulo teta, estará en el primer cuadrante. Si teta vale entre 91 y 180, será una representación de que está en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante estará si el ángulo teta oscila entre 181 y 270, mientras que si el ángulo teta fluctúa entre 271 y 360,
estará en el cuarto cuadrante. Algo que es importante, el ángulo θ se mide en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos con un ejemplo ya numérico. Tenemos que el vector C es igual a 100 kilómetros y 220 grados. Siguiendo el formato, no se olviden, el módulo es el valor numérico y la unidad de medida. En este caso, el módulo del vector C es 100 kilómetros y el ángulo θ vale 220 grados. Por este valor, y buscando en el rango, tengo que este vector C va a estar en el tercer cuadrante. No se olviden, medimos en sentido antihorario, es decir, tomamos el eje X positivo y desde aquí medimos los 220 grados. Ubicamos un punto, unimos el origen con ese punto y lo prolongamos. Lo dicho, la longitud de la flecha no es más que el módulo. Entonces, como el módulo mide 100 kilómetros y la escala empleada es de 1 a 20, dividimos 100 para 20, sale 5, es decir, la flecha debe medir 5 metros. Del origen medimos 5 centímetros y representamos con la letra C. Mis disculpas, a los tiempos hacemos video y tratamos de hacerlo lo más natural posible. Y finalmente vamos con las coordenadas geográficas. Tenemos el vector D, también vendrá el módulo y aquí tenemos 4 combinaciones y en todas ellas aparecen 2 puntos cardinales y en medio de ellos el ángulo phi. Ojo, phi en los polares era θ, aquí es phi. Y un ejemplo, el vector D es de 40 din a su módulo y nos señala la dirección 30 grados norte. Nuevamente, como una escala adecuada, la vamos a usar la de que 1 centímetro equivale a 10 dinas. A ver, aquí ¿qué cambia? Escribimos nuestro eje. Aquí ubicamos los puntos cardinales: norte, sur, oeste, este. Luego, tomamos de punto de partida el primer punto cardinal que se cita en el vector, en este caso es decir, este eje de aquí. Y como nos proyectamos al norte, de acuerdo al segundo punto cardinal, ¿qué hacemos? A partir del este y proyectándonos al norte, medimos el ángulo de 30 grados. Marcamos un punto. De igual manera, unimos el origen con ese punto y lo extendemos. Y de acuerdo a la escala, me fijo en el módulo. Si el módulo vale 40 y la escala es 1,10, 40 dividido para 10 es 4, es decir, la flecha debe medir 4 centímetros. Entonces medimos desde el origen los 4 centímetros y marcamos la flecha y este es el ángulo phi. Tenemos ahí las 4 formas de expresar vectores. Ahora, un vector puede expresarse de las 4 maneras indicadas, pero por cuestión de practicidad y de tiempo, he decidido en mis clases solamente indicarles a los chicos una transformación, la que va de coordenadas polares a rectangulares. Hemos dibujado un vector cualquiera. Como estamos en polares, no se olviden el ángulo θ. Tenemos nuestras componentes a X a Y y lo dicho, la longitud de la flecha equivale al módulo. He aislado este triángulo que de paso se ha dicho es rectángulo y lo vamos a trabajar trigonométricamente. Vamos a usar la función coseno. Como ustedes saben, el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, respecto a θ, el cateto adyacente es la componente en X del vector a X, sobre la hipotenusa, que es el módulo. Como el vector en coordenadas polares me da de datos el módulo y el ángulo θ, mi incógnita es la componente en X. Entonces, esto pasa a multiplicar y me queda que la componente en X de un vector cualquiera es igual a su módulo por el coseno del ángulo θ. Haciendo algo similar, para la componente en Y, uso la función seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es la componente en Y y la hipotenusa sigue siendo el módulo. Igualmente, pasamos del módulo a multiplicar y me queda que la componente en Y de un vector es igual a su módulo por el seno del ángulo. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo numérico para terminar esta clase. Y dice así: sea el vector K igual a 49 metros sobre segundo, 138 grados, exprésalo en coordenadas rectangulares. Escribo mi vector, escribo el formato de las componentes polares, el módulo y el ángulo θ. Por analogía, ¿qué vamos a tener? Que el módulo es igual a 49 metros sobre segundo y que el ángulo θ vale 138 grados.
Al valer el ángulo θ 138 grados, eso implica que este vector se va a ubicar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Eso lo vamos a verificar matemáticamente. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? A este vector K que está en polares, es decir, se conoce módulo y ángulo θ, expresarlo en componentes rectangulares. Para ello debo hallar las componentes en X y la componente en Y. Aplicando las ecuaciones, para la componente en X es el módulo por el coseno de θ, es decir, 49 metros sobre segundo por coseno de 138. Recordar que las funciones trigonométricas carecen de unidades y adicionalmente ya se indicó que la componente tiene la misma unidad que el vector, es decir, metros sobre segundo. Y vean numéricamente, sale menos 36,41. El valor de la componente en X, ratificando que este vector está, desde ese ángulo, está en el segundo cuadrante. Y vamos a verificar que el vector K tiene su componente en Y en el signo positivo. Aplicando la ecuación, módulo de K por el seno de θ, 49 por seno de 138, y en efecto, la componente en el eje Y del vector K sale positiva, 32,79. Una forma de comprobar esto se pudo haberlo hecho antes de empezar el ejercicio es hacer un gráfico, llamémoslo a mano alzada. Vean ustedes, si vale 138 sabemos que está en el segundo cuadrante aquí. Y como ustedes pueden ver, al proyectar el vector sobre los ejes, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva, situación que se ratifica en lo numérico. Por tanto, el vector K ya expresado en componentes rectangulares sería la componente en X menos 36,41. Ojo, al haber decimales lo más aconsejable es separar las componentes con el punto y coma. Punto y coma, componente en Y del vector K, 32,79 positivo. Y entre corchetes y afuera escribimos la unidad de medida. Bueno, mis queridos amigos, estudiantes, un gusto dirigirme nuevamente a ustedes, esperando que les sea de mucha ayuda este video. Ya saben, cualquier sugerencia pueden hacerla al canal de YouTube o a mi página en Facebook, Profe Willow Z53, solo física. Un gusto haberles ayudado, haber aportado un granito más de arena en este amplio mundo de la física. Por hoy no es más, hasta la próxima.